Buenas tardes, soy la Teniente Coronel Milena Elizabeth Realpe Díaz. Me desempeño como jefe de la Maestría de Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia. Tengo el gusto de presentar a ustedes la charla Amenazas cibernéticas a la seguridad y defensa nacional, reflexiones y perspectivas para Colombia. Este es el resultado de un trabajo de investigación realizado el año pasado con el propósito de explorar sobre las iniciativas que se deberían desarrollar para fortalecer las capacidades al interior de las fuerzas militares en Colombia. Empecemos entonces. Este trabajo, esta necesidad resulta de esa situación problemática que venimos enfrentando la mayoría de los países, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos unos retos que nos ha demandado la acelerada transformación digital, que ha estado siempre caracterizada por un ambiente VICA, ese ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Adicionalmente, la cuarta revolución ha traído consigo un sinnúmero de tecnologías, ¿sí?, tanto emergentes como disruptivas, que han cambiado realmente la forma en que nosotros vivimos, que nos cambiaron realmente nuestra vida. Entonces, así como nos cambiaron a nosotros, han venido cambiando los diferentes sectores productivos y económicos de todos nuestros países. Y en efecto, pues Colombia no es la excepción. Entonces hemos tenido que transformarnos digitalmente también para sobrevivir a este problema de salubridad que hemos tenido a nivel global. Este COVID-19 ha obligado a que las empresas se transformen digitalmente a todo costo. En ese contexto, ¿sí?, ese a todo costo, ¿qué ha implicado? Que hayan riesgos a la seguridad, que hayan riesgos a la defensa nacional. Entonces, al realizar esa transformación, ha obligado que muchos procesos que antes se llevaban de forma manual o de manera análoga, ahora se haga de forma digital. Y con esto, la ciberdefensa y todas las autoridades o todas las fuerzas de ley que son responsables de la ciberseguridad y de la ciberdefensa han ganado un papel protagónico en este momento. Adicionalmente, evidenciamos que no solo en Colombia, sino en el mundo en general, no hay mucha fortaleza en el desarrollo de las operaciones militares. No existe la reglamentación, no existe la normatividad, la legislación que regle sobre ese desarrollo de operaciones cibernéticas. Entonces existe también una debilidad en el marco normativo. Adicionalmente, en lo que refiere a Colombia, a pesar de que tenemos instituciones que se han creado para ser responsables tanto ante la ciberseguridad como a la ciberdefensa, se requiere fortalecer aún más esas capacidades. Entonces nos preguntábamos nosotros cómo las unidades militares de ciberdefensa, especialmente en Colombia, pueden afrontar las amenazas cibernéticas que imponen especialmente las tecnologías disruptivas a la ciberdefensa nacional, ¿sí? Este es nuestro principal problema porque son tecnologías que no las esperábamos, que no sabíamos cómo se iban a desarrollar y que necesariamente nos han obligado a repensar nuestras estrategias. En este contexto hablamos de que el futuro cibernético lo estamos viviendo en este momento. El futuro cibernético es inmediato, lo estamos ya nosotros desarrollando cada día con cada una de las actividades que hacemos. En cualquiera de los campos, en cualquiera de los ambientes. Tenemos también fuerzas de disrupción que vinieron a cambiar lo que estábamos haciendo, todos los procesos. Y con ello, pues vinieron también las amenazas cibernéticas. Se generaron un sinnúmero de vulnerabilidades donde esta amenaza se puede materializar. Entonces nosotros, como fuerzas militares, nos vemos abocados a estar frente a un nuevo dominio de guerra. Un nuevo dominio de guerra que tiene unas características bien especiales, como que es anónimo, que es ubicuo, que es asimétrico, ¿sí?, que tiene características que lo hacen especial para que no sea fácil determinar la atribución de algunos hechos que estén pasando, ¿sí? No es imposible, pero no es fácil hacerlo. En el contexto internacional,
pues la amenaza también está pasando y los países estamos viviendo quizás este mismo escenario, ¿sí? Algunos están mucho más desarrollados efectivamente que otros, han optado por alternativas de crear instituciones mucho más robustas, de crear organismos para afrontar el tema de la ciberseguridad y ciberdefensa. Algunos otros no han iniciado. Sin embargo, la amenaza cibernética es una amenaza transnacional que la globalización nos trajo consigo. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que reinventarnos para poder afrontar estas nuevas amenazas, especialmente nosotros como fuerzas militares. Este análisis resulta también de haber hecho un estudio generalizado sobre esas estrategias de ciberdefensa de algunos países. Entre ellos está República Checa, los Países Bajos, Estados Unidos, Portugal. Entonces, ¿qué se analizaron? Cada uno de esos hitos importantes que abordan cada una de estas estrategias con el propósito de ver en qué eran coincidentes, en qué convergen estas estrategias y en qué realmente no hacían match en ninguna de sus partes, en ninguno de sus acápites, ¿sí? Que abordan en cada una de estas estrategias. Entonces, algo bien importante que yo evidenciaba al hacer este estudio es que muchas de estas estrategias están enfocadas a que las capacidades militares cibernéticas se deben fortalecer. Si nosotros queremos hacer frente a estas amenazas cibernéticas desde el componente de la ciberdefensa, se deben fortalecer las operaciones militares de tipo cibernético. Pero esto no lo podemos hacer solo. Entonces miraba que otro de los componentes fuertes en los que coinciden las estrategias es la cooperación, porque realmente necesitamos cooperar entre los diferentes países para poder hacer frente a esta amenaza, porque se puede ejecutar desde cualquiera de los países. Debemos proteger nuestras infraestructuras críticas, porque en este caso el corazón de los países, que son esos activos estratégicos que ahora están gobernados por las tecnologías de la información y las tecnologías de la operación, están a merced del mundo en general, porque estamos conectados a un clic. Internet llegó, sí, para solventar muchas necesidades, para brindarnos muchas oportunidades, pero también trajo consigo un sinnúmero de vulnerabilidades para las que debemos prepararnos y para las que debemos protegernos. La educación, sin lugar a dudas, es un factor bien importante, aunque no hace, ¿sí?, un match entre las 4 estrategias analizadas, solamente en 3 de ellas, pues es un factor bien importante. Y la disputa del ciberespacio es algo que se analiza y se evidencia que los países están en búsqueda de controlar ese ciberespacio, desarrollar capacidades para poder ejercer esa disputa, para tener una supremacía o tener una superioridad en el ciberespacio. Hay otros aspectos también que se mencionan ahí, como la protección y la resistencia, como la ciberseguridad militar, los temas de innovación, el marco legal, el desarrollo de la infraestructura propia y un enfoque integral, ¿sí? Ese que da la observancia a todas este sinnúmero de requerimientos que nos hacen falta fortalecer para que podamos asumir realmente ese nuevo tipo de amenazas a las que estamos expuestos como país. Para nosotros a realizar este estudio, entonces no utilizamos un modelo de gestión de riesgos tradicional, sino un modelo propuesto por el doctor Jamie Cano, en el que nos habla sobre 4 tipos de amenazas. Entonces nos dice las amenazas o riesgos conocidos, las amenazas o riesgos focalizados, los latentes y los emergentes. Este estudio en particular solamente nos enfocamos con el desarrollo de las amenazas latentes y emergentes. ¿Cuáles son esas amenazas latentes? Lo que el entorno, sí, lo conoce, pero la organización como tal lo desconoce. En este caso, la organización es el país, lo que estamos evaluando es el país, entonces finalmente es lo que nuestro país conoce, perdón, sí, lo que desconoce la organización, lo que desconoce nuestro país,
pero los demás países sí lo conocen, ¿sí? Y cuando hablamos de las amenazas o riesgos emergentes, entonces realmente vamos enfocados a lo que también desconoce nuestro país, pero también lo desconoce el entorno, es decir, lo que vendrá después. Como resultado de este estudio, entonces, las principales amenazas latentes encontradas y sobre las que se trabaja este ejercicio son la ciberguerra como amenaza latente, las armas autónomas letales y los sistemas autónomos. Y las amenazas emergentes como la guerra autónoma y las ciberarmas de destrucción masiva. Entonces, para esto se propone un modelo que debe aplicar para el desarrollo de esa estrategia de ciberdefensa nacional. Entonces, donde tiene un objetivo global, que es proporcionar dirección y coherencia y lineamientos con un enfoque integral para el desarrollo de capacidades militares en el ciberespacio al 2022. Esto está definido al corto plazo. Se parte de unos supuestos, y el supuesto es que ya todos hacemos uso del ciberespacio en nuestras diferentes actividades, en que somos nosotros, estamos enfrentando riesgos de tipo cibernético a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel nacional, ¿sí? Que somos víctimas de ataques cibernéticos en todos los niveles, todos los días, que necesitamos una capacidad de ciberdefensa, que tenemos una capacidad, pero necesitamos fortalecerla, que necesitamos poner en práctica y desarrollar las operaciones militares. Con esto entonces tenemos unas líneas estratégicas que debemos desarrollar. Entonces debemos garantizar un fortalecimiento institucional, debemos realizar la protección de nuestras infraestructuras críticas, desarrollar capacidades cibernéticas, apoyarnos con las ligas de ciberdefensa porque necesitamos hacer una ciberdefensa conjunta, ¿sí? Tanto con la empresa pública, con la empresa privada, con la academia, necesitamos apoyarnos con ellos y realizar la cooperación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y con esto entonces salen nuestros objetivos, los objetivos que hemos desarrollado para esta propuesta estratégica de ciberdefensa para nuestro país. El primero es fortalecer el pie de fuerza, el segundo garantizar la defensa de las infraestructuras críticas, el tercero desarrollar las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa, el cuarto conformar las ligas de ciberdefensa y el quinto generar alianzas estratégicas. Y entonces esta estrategia, nosotros para poder llevarla al desarrollo de las capacidades militares, la hemos contrastado con el modelo Don Pilén, que es el modelo que en Colombia se aplica para el desarrollo de competencias por capacidades. Entonces tenemos aquí el modelo Don Pilén, que su sigla simplemente traduce doctrina, organización, material, personal, infraestructura, leyes, educación y mantenimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Cada uno de los objetivos fueron contrastados con cada uno de estos acápites que tiene la sigla Don Pilén para nosotros determinar qué realmente se requiere para que podamos desarrollar y llevar a cabo y hacer operacionalizable esta estrategia militar de defensa, de ciberdefensa. Entonces, en lo que requiere al Don Pilén, pues necesitamos tener una doctrina militar cibernética, una doctrina, ¿sí?, que fortalezca el desarrollo de las operaciones militares, ¿sí? Necesitamos también tener, a nivel de organización, necesitamos tener unas fuerzas para afrontar esas amenazas del nuevo dominio de la guerra. Entonces, varios países ya, varias potencias ya cuentan con una fuerza cibernética. Entonces, ese es el camino a seguir. Necesitamos contar con una fuerza cibernética capaz de asumir todas las responsabilidades que nos implica este nuevo dominio, el ciberespacio. En lo que refiere a material, necesitamos dotar nuestras unidades militares cibernéticas con plataformas tecnológicas que sean producidas por nuestro país. Debemos evitar la dependencia tecnológica para que con eso podamos fortalecer nuestras capacidades. En lo que refiere a personal, pues necesitamos fortalecer el número de personas que hacen parte de estas unidades militares y efectivamente garantizar que su capacitación sea continua, permanente y persistente a fin de garantizar que podamos tener siempre personal experto haciendo parte de estas importantes unidades militares.
En las instalaciones necesitamos nosotros garantizar tener instalaciones apropiadas para el desarrollo de las tareas específicas de ciberseguridad y ciberdefensa, en lo que refiere tanto a infraestructuras físicas como centros de operaciones cibernéticas. El liderazgo y la educación hace referencia tanto al tema legislativo también como al tema educativo. Entonces, finalmente, necesitamos un plan de carrera cibernética para nuestros militares en tema de ciberseguridad y ciberdefensa y garantizar nosotros tener centros de investigación y tanques de pensamiento para la generación de nuevo conocimiento en temas de ciberseguridad y ciberdefensa. En lo que refiere al entrenamiento, ¿sí? Debe ser persistente, debemos garantizar tener un centro de excelencia en ciberdefensa, realizar los intercambios académicos, para que al final esto nos garantice la preparación permanente para el combate cibernético. Finalmente, el mantenimiento, ¿sí? Todas las plataformas que se adquieran requieren actualización, requieren mantenimiento, requieren actualización continua en el caso del licenciamiento. Entonces, este es el tema al que nosotros llevamos el desarrollo de este ítem precisamente. También mantenimiento de las instalaciones, las plataformas que requieren de apoyo y las plataformas de soporte tecnológico también. Finalmente, esta tabla nos muestra un resumen de análisis de los objetivos versus también el modelo de desarrollo de capacidades por competencias. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos ya una matriz para definir qué es lo que realmente se requiere que nosotros desarrollemos para ese desarrollo de capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa en el componente militar. Este es un estudio muy general que nos permite darnos cuenta que realmente necesitamos fortalecer las capacidades para dar respuesta a las necesidades actuales y que muy seguramente a medida que la tecnología vaya cambiando, que vayamos nosotros enfrentando nuevos desarrollos, que vayamos teniendo nuevas tecnologías de tipo disruptivo, pues muy seguramente vamos a tener que cambiar. Este tipo de estrategias deben ser flexibles, nos deben permitir a nosotros adaptarlas de acuerdo a las necesidades del ambiente, de lo que nosotros vayamos viviendo. No puede ser esto un escrito en letra muerta porque de lo contrario no nos serviría. Este mundo, como lo decíamos al principio, estamos en un ambiente VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que nos exige cambiar, que nos exige desaprender muchas veces lo que habíamos aprendido para volver a aprender. Necesitamos reaprender muchas cosas, readaptarnos, reinventarnos en este nuevo mundo, en esta nueva necesidad, con este nuevo componente cibernético. Ya nuestra vida está en ese nuevo dominio que es el ciberespacio, entonces tenemos que adaptarnos a vivir con él, pero en condiciones propias de ciberseguridad y de ciberdefensa. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por estar presentes en esta conferencia y recuerden que les habló la Teniente Coronel Milena Realpe de la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto en Colombia. Muchas gracias.